Estamos estudiando cómo interpretar los textos argumentativos del Nuevo Testamento. Antes de analizar un libro o carta, conviene tener un bosquejo que refleje la estructura y el contenido del escrito, así como también la relación que tienen sus respectivas partes. Este es el bosquejo de la carta a los Efesios. Como es común en las cartas del Nuevo Testamento, Efesios comienza con una salutación en sus primeros 2 versículos. Esta carta contiene 2 divisiones principales. La primera es de carácter doctrinal y nos habla de la grandeza de la salvación de la nueva vida en Cristo. Inicia en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo número 21. El apóstol Pablo en el primer capítulo, de los versículos 3 al 14, nos habla que los creyentes han sido bendecidos conforme al plan eterno de Dios. Al hacer memoria de ese plan eterno de Dios, a continuación en el capítulo 1, versículo del 15 al 23, Pablo ora para que los creyentes conozcan más profundamente al Dios que los salvó. En el capítulo 2, versículos del 1 al 10, desarrolla el tema que la salvación de los creyentes es por pura gracia. Capítulo 2, versículos del 11 al 16, trata el tema: la cruz de Cristo trajo la reconciliación de judíos y gentiles. Debido a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, los creyentes gozamos de privilegios por tal unión con Cristo. Esto es desarrollado en el capítulo 2, versículos del 17 hasta el 22. La revelación del misterio de la Iglesia es desarrollada en el capítulo 3, versículo del 1 al 13. Nuevamente, el apóstol Pablo eleva una oración para que los creyentes experimenten la plenitud de Dios en su vida. Capítulo 3, versículos del 14 hasta el 19. Esta sección doctrinal concluye con una doxología al Dios que nos salvó. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Esta es la segunda división principal de Efesios. Nos habla de las exigencias de la nueva vida en Cristo. Va del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo número 20. Dentro de esta división principal encontramos su primera sección. La nueva vida en Cristo exige unidad dentro de la iglesia. Los párrafos de esta sección son los siguientes. El primero, el llamamiento a la unidad de la iglesia. Se hace en el capítulo 4, versículos del 1 hasta el 6. También el apóstol Pablo nos enseña que la unidad es posible mediante los dones dados por Cristo. Capítulo 4, versículo del 7 al 16. Encontramos la segunda sección en esta división principal, que es la división práctica. Aquí Pablo nos habla que la nueva vida en Cristo exige un estilo de vida moral distinto. Capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo número 20. Dentro de esta sección, el primer párrafo enseña que la nueva vida demanda una nueva manera de pensar.
capítulo 4, versículo del 17 hasta el 19. El segundo párrafo en esta sección es: la nueva vida demanda seguir el modelo de Cristo, capítulo 4, versículo 20 y 21. El tercer párrafo en esta sección enseña que la nueva vida requiere una transformación interior total, capítulo 4, versículo 22 hasta el 24. La nueva vida exige un compromiso con la verdad, capítulo 4, versículo 25. Un nuevo tema es desarrollado en esta sección que enseña que la nueva vida exige un manejo sabio del enojo. Capítulo 4, versículos 26 y 27. La nueva vida también requiere un hablar sabio. Capítulo 4, versículos 29 y 30. La nueva vida requiere una vida virtuosa. Capítulo 4, versículos 31 y 32. La nueva vida demanda la práctica del amor. Capítulo 5, versículos 1 y 2. La nueva vida demanda un rechazo a la inmoralidad. Capítulo 5, versículos 3 hasta el 6. La nueva vida demanda un rechazo a las obras de las tinieblas. Es desarrollado en el capítulo 5, versículos del 7 al 14. La nueva vida demanda sabiduría. Capítulo 5, del 15 hasta el 17. Esta sección concluye con el párrafo que enseña que la nueva vida demanda la llenura del Espíritu. Capítulo 5, versículos del 18 hasta el 20. Encontramos una nueva sección en esta división práctica. La nueva vida demanda un cambio en las relaciones sociales. Este cambio inicia en el sometimiento mutuo. Capítulo 5, versículo 21. Esta sección incluye que la sujeción de la esposa. Capítulo 5, del versículo 22 al 24. Pablo también agrega el párrafo en el capítulo 5, versículo del 25 hasta el 33, el amor del esposo por su esposa. En el capítulo 6, versículos del 1 al 3, el párrafo enseña la obediencia de los hijos. En Efesios 6:4, el párrafo trata sobre la disciplina de los padres hacia sus hijos. La obediencia de los siervos. Capítulo 6, versículos del 5 hasta el 8. Y este es el último párrafo que tiene que ver con las relaciones sociales. Enseña el respeto de los amos por sus siervos. Capítulo 6, versículo 9. Una nueva sección es agregada al libro. La nueva vida demanda fortalecerse en el Señor. Capítulo 6, versículos del 10 hasta el 20. La carta a Efesios concluye con saludos finales. Capítulo 6, versículo del 21 al 23. Este es el bosquejo que nos permite tener un panorama de la estructura, contenido y relaciones de la carta a los Efesios.